Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Por acá, mientras trabajamos, me pongo al día con este video que estaba pendiente sobre despido abusivo. La idea es hablar de en qué situaciones se puede llegar a configurar ese despido abusivo y, por ejemplo, si es viable acumular un despido abusivo con un despido indirecto. Ahora les cuento por qué me parece interesante hablar de esto. ¿Qué es entonces el despido abusivo? Bueno, aquel que se configura cuando media alguna abusividad por parte del empleador, cuando hay alguna actitud que va en contra de lo que son los derechos de ese trabajador con abusividad. Porque yo puedo entender que, bueno, que el despido es injusto, por ejemplo, porque no se me brindan las causas de por qué me están echando o porque entiendo que no ocurrió lo que dicen que motiva mi despido. Esa es una situación. Y otra distinta es cuando ese despido se produce con abuso del poder disciplinario por parte del empleador. Aquí es donde entramos en la figura del despido abusivo. Por ejemplo, si yo me niego a hacer horas extras, tenemos que partir de la base de que no hay una obligación de que yo tenga que hacer esas horas extras. Si un empleador decide despedirme porque yo no quiero trabajar horas extras, en ese caso se podría llegar a entender que hay abusividad y estarían configurados los extremos para reclamar ese despido abusivo, por poner un ejemplo. También es cierto que el despido abusivo no está regulado, entonces es más que nada una construcción de parte de la doctrina, de los que escriben en derecho laboral, de parte de la jurisprudencia. Entonces, quizás hay aspectos que para mí pueden ser abusivos y para un juez pueden no serlo, para otro colega sí. Entonces, como siempre, habrá que estar al caso concreto. Otra situación donde podemos entender que se configura el despido abusivo es cuando yo declaro como testigo, por ejemplo, en un juicio, porque me convocan a declarar y la empresa, en un juicio contra la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Y la empresa decide despedirme porque yo declaro la realidad de los hechos, como corresponde, porque el testigo tiene que decir la verdad. Esa puede ser otra situación en la que se podría llegar a hablar de que existe abusividad a la hora de despedir. Por supuesto que hay que probar los hechos, no alcanza con invocarlos, sino que hay que probar. Otro caso similar es cuando yo hago una denuncia ante BPS por falta de aportes, llega la denuncia a la empresa y me despiden. Allí también hay un abuso. ¿Por qué? Porque no hay, si bien no tiene que estar justificado el despido, en estos casos el despido realmente significa un ejercicio abusivo de ese poder disciplinario. No me están dejando ejercer mis derechos laborales y me castigan, por decirlo de alguna forma, despidiéndome. Del mismo modo, se podría asimilar a la situación en que hago una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o pido una audiencia de aclaración de situación laboral y me terminan despidiendo porque entienden que estuve mal en ejercer ese derecho. Bueno, esta también es una situación que puede encuadrar en lo que es el despido abusivo. Otro ejemplo puede ser también cuando a mí me falta poco tiempo para acceder a mi jubilación. Por ejemplo, me falta un año, solo un año de aportes y llevo trabajando 15 en la empresa y me despiden antes de que se cumpla ese año. Ahí también se puede llegar a hablar de que hay abusividad, ¿sí? Porque se está vulnerando el derecho de ese trabajador, salvo, por supuesto, que medien situaciones de cierre de empresa. Así lo entiendo yo al menos, cuando hay justificación o si hay una notoria mala conducta. Ahí por supuesto que si es verdad que existe una notoria mala conducta, no se va a configurar el despido abusivo. Y si la empresa cierra va a estar muy discutido, porque no es que hay una abusividad, sino que fue una situación externa que motiva el despido, ¿no? Pero cuando hablamos de que parte de la voluntad de la empresa, ahí, en estos ejemplos que yo les doy, entiendo que podría configurarse esa abusividad. Me gustaría escuchar opiniones también, porque quizás disienten con lo que estoy diciendo y como siempre les digo, yo me nutro con las opiniones. Por último, hoy les decía que me gustaría hablar brevemente del despido abusivo y el despido indirecto, si son compatibles o si son acumulables. Me pasó una vez, creo que ya lo conté en algún momento, pero me pasó una vez que yo los acumulé, despido indirecto, despido abusivo y había también un despido por enfermedad. Obviamente, despido por enfermedad y despido indirecto no se pueden acumular, pero sí entendía yo y sigo entendiendo que el despido indirecto se puede acumular con un despido abusivo. La jueza me dijo, hablando conmigo y con mi cliente, que entendía el reclamo del despido indirecto y que de hecho a juicio de ella podía llegar a configurarse, pero que el despido abusivo nunca se podía acumular con el despido indirecto. Me utilizó una expresión como me caigo de espaldas si alguien condena a esta acumulación, ¿no? Porque a juicio de la jueza, el despido indirecto no tiene relación con una conducta de la empresa de despedir, porque es el trabajador el que se considera despedido. Y el despido abusivo sí implica que hay una conducta de la empresa de despedir, es una acción. Entonces para ella no podían acumularse. A mi juicio sí pueden acumularse, porque el despido indirecto puede estar asociado a una conducta abusiva de parte de la empresa. Si yo tengo por parte de mi empleador una conducta, como les decía,
de abuso, de maltratos a raíz de, por ejemplo, que yo haga una denuncia ante el Banco de Previsión Social, eso para mí amerita el despido indirecto en acumulación con ese despido abusivo. ¿Por qué? Porque me están, como les decía hoy, castigando por haber hecho un reclamo fundado, ¿no? Fundamentado, pero no me quieren despedir para no pagar el despido y me llevan a desvincularme con una serie de actitudes que encuadran en la abusividad. Entonces, por esa razón, a mi juicio, sí son acumulables. Espero que no les haya aburrido mucho el audio. Este me quedó un poco largo, pero la idea era, bueno, poder resumir, que a veces es difícil, un tema que es importante y que no se habla tanto tal vez, y hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, quedo a las órdenes como siempre. Cualquier duda me escriben. Que pasen muy bien.